hacer hoy a pedido de muchas personas que me han escrito y me han preguntado por qué no hacíamos una prueba con diferentes pellets. Y bueno, la explicación es que, bueno, que ha costado lo suyo porque normalmente hacemos estas pruebas, o hago esta prueba cuando tengo diferentes marcas que he ido recogiendo durante varias semanas. Como claro en otros vídeos que tengo por aquí, seguramente por aquí, que los podéis ver, donde explico el truco del pellet. Y aquí, seguido. ¿Y qué explico? No compro mucha cantidad de pellets por semana. ¿Por qué? Porque como me gusta o veo que el resultado no es muy bueno o no consigo la misma marca que yo creía que era buena, pues comprando poco puedo siempre rectificar. ¿Y qué voy haciendo? Pues de cada marca de pellet que voy comprando recojo una muestra. Diferentes muestras de semana en semana, y esto es más o menos un mes y medio aproximadamente que voy haciendo pruebas. Aquí veis pellets de verdad, pellet bueno, pero tenemos que hacer una prueba en donde veremos los resultados que enseñaba aquí atrás, que tengo estas pequeñas muestras donde hemos hecho una serie de test, que aquí en el vídeo ahora lo veréis cómo lo hacemos. Pues tenemos diferentes resultados y quiero destacar que no hago ningún tipo de referencia a ninguna marca en especial. Luego de todos estos resultados, y según lo que vosotros opináis, que me gustaría que aquí abajo dejéis una opinión de cuál sería la mejor o la muestra que mejor se os presenta a vosotros, dejadlo aquí abajo, que estaría bien hacer un feedback y empezar a comentar estas cosas. Pero como decía, de las 5 muestras que tengo aquí, atención, todas son muestras o marcas certificadas y A+. Si no, no las compraría, básicamente, es que no las compro. Pero a pesar de ser certificadas y A+, tenemos unas diferencias muy grandes entre una y otra. Así que si queréis ver el vídeo, venga, como siempre, suscribiros aquí abajo, like, campanita, y si tengo aquí más vídeos o listas, no dejéis de verlas, que están muy interesantes. Pues nada, ¿queréis ir al vídeo? Venga, vamos allí. Bueno, aquí podéis ver que tengo 5 variedades diferentes que he ido tomando muestras. Vamos a verlos. Esta es una de las últimas muestras, por eso no la tengo puesta en un frasco o en un bote de cristal para que no pierdan sus cualidades ni se humedezcan. En este caso, esta es de hace 2 días. Y bueno, como podéis ver desde la primera, que es esta, desde hace 2 días, es un pellet muy claro, bastante homogéneo en cuanto a su composición. El siguiente no es tan homogéneo, tiene algunos puntos más oscuros, pero está también muy bien. Este en cambio es un poco más oscuro, se nota bastante más, y si miramos la composición y hacemos una comparativa entre uno y otro, pues se nota bastante la diferencia. Este es otro, bastante más claro, y lo que podemos ver que estos pellets, tanto este como este, se pueden romper de forma fácil. No llegaría a ser los serrín, pero sí que se rompen fáciles, ¿eh? Bueno, la verdad es que se rompe muy fácil. Y este otro, pues este otro es bastante oscuro, y como se puede ver aquí en la imagen, su composición pues es bastante rara y tiene, bueno, de todos los colores, y a la hora de romperlo con nota así de fácil es bastante más duro. Es un pellet diferente. Bien, vamos a hacer ahora la prueba de absorción. Hacer este tipo de prueba, pues no hace falta nada. Todos estos trocitos no son los iguales. Para buscar más o menos los trozos exactamente iguales, o parecidos, son iguales, más o menos en cantidades similares que pongamos aquí dentro.
este casco, a ver si encuentro un similar, por ejemplo este. Y este. Bien. Tenemos las 5 muestras correspondientes a cada uno. Vale, como se puede ver, ya en este pellet de aquí está tomando bastante, se está inflando de forma considerable, pero considerable. Este de aquí también. Este de aquí ya no tiene casi líquido, absorbiendo todo el líquido. Y esto de aquí, mirad. Líquido y el pellet sigue casi intacto. Ahora comenzaría a hincharse un poco. Y este de aquí como que no hubiera pasado nada. Todo el líquido de abajo y el pellet. Mirad la diferencia, mirad. Es que esto es. Me los voy a mezclar, así corresponden a cada muestra. Pero mirad esto, por favor. Aquí no hay líquido, aquí hay pellets hinchados, serrín, madera. Y aquí todavía está el líquido, se puede observar. Y mirad esto. No quiero mover mucho por el tema del enfoque, pero es tremendo. Mirad esto. Serrín húmedo, evidentemente, pero aquí vemos lo que da la primera muestra, homogénea en color, tiene muy pocas partículas provocadas en su composición, tiene muy poco contenido de otro color. Primera muestra, la segunda muestra es diferente de color y se puede apreciar. Aún le cuesta, hace fuerza, todavía encontramos partes bastante duras. No está como esta, que está totalmente aplastada. Esta todavía, aquí, algo de fuerza, todavía hay una plata. Lo siguiente, no lo tiene
marcas diferentes de pellets que he ido comprando en diferentes días. Porque no me gustaba una, porque cuando iba a repetir pues no encontraba la misma y tenía que comprar pellets para calentar. Pues 5 marcas diferentes. Aquí se ven los colores y aquí se ve el resultado. Lo que es la composición, los colores. Este aún sigue sin deshacerse, cuando este está casi ya seco. A serrín puro. Esta otra, aún queda esta bolita, que aquí no sé qué es, entonces a mí me da que pensar de que o no ha absorbido bien el agua o aquí hay algún tipo de compuesto que no deja que esto se termine de disolver, ¿no? Vale, aquí esto. Este otro, pues aquí vemos una astilla de un tamaño considerable comparado con esto. Este otro muy bien, aunque no quiero mezclarlos, aunque digamos que lo que es la composición es un poco más gruesa que esta. Y esta de aquí, pues esto de aquí no sé lo que hay. Aquí tenemos madera, evidentemente, pero alguna cosa es de diferentes maderas. Y aquí hay unas astillas que bueno, que son impresionantes. Pero este de aquí todavía, mirad, sigue sin deshacerse. Bien, evidentemente que todos estos pellets, esta pelletización pasa por un compuesto, por una fuerza mecánica para que se pueda producir el pellets. Todos, lo vuelvo a repetir, todos son certificados A+. Y evidentemente que a la hora de hacerle la fuerza mecánica para convertirlos en pellets, y evidentemente todos cogerán un brillo o no, pero seguramente que en algunos la composición para que queden apelmazados pues no llevarán compuestos 100% de madera. Y aquí lo vemos, lo que ha tardado este pellet en absorber el agua. Si podemos ver aquí, el recipiente está limpio casi. Este de aquí aún le queda agua, aún le queda líquido. Y bien, seguiremos con las pruebas. Bien, la siguiente prueba consiste, ahora tengo aquí 5 muestras diferentes que corresponden cada una a lo mismo. Son 5 frascos de muestras con agua, simplemente agua que tengo, agua del grifo. Esto vamos a retirarlo y consiste en depositar cada uno simplemente vamos a quitarlo de aquí, también este, simplemente un grano, o sea una muestra de pellets. Aquí el tamaño es igual. Le podemos poner pequeños mejor, así tenemos certeza de que el agua no se va a consumir. Cada vez que lo pido siempre pido uno grande. Vale. En este caso pues este mismo. Vamos a quitar estos de aquí, así no nos molestan. Y la idea de esto es que podamos ver si el pellet libera o no otros productos químicos, por ejemplo aceites o resinas. La resina no sería un producto químico, pero bueno, también si la libera, si están. Pero en este caso vemos que de momento podríamos ver por aquí arriba en la superficie si es o no limpio la muestra. En este caso volvemos a ver cómo este se está desintegrando muy rápido, y con esto, al tener tanta cantidad de agua, nos aseguramos de que el pellet, por más que la absorba, no nos quedaremos sin agua. Podríamos haber puesto un poco menos, aquí creo que es un poco exagerado, pero bueno.
volvemos a lo mismo, este pellet sigue intacto. Cuando estos de aquí ya están inflados y sacando burbujas. Este otro también intacto. Intacto. Aquí se puede apreciar mejor. Incluso con el aumento que hace el efecto del agua a través del cristal, hace como una especie de lupa. Mirad, mirad cómo salen las burbujas de aquí, van subiendo poco a poco y van cayendo partículas. Este de aquí le cuesta muchísimo. Aún así se ven pequeñas partículas. Son micro burbujas. Si le hago así, es como que le estoy un poco ayudando. Y no es la intención. Este de aquí ni se inmuta, sigue tal cual como está. Ahora sí, alguna que otra burbuja. Repito, he puesto bastante agua. No debería haber hecho esto, pero bueno. Para lo que quiero comprobar, mirar la diferencia. Mirad, mirad. Mirad ese pellet cómo está creciendo. Mirad este y mirad estos. Es que es brutal, la diferencia es brutal. 5 muestras de pellet certificado A+. No hablo de marcas. 5 pellet certificado A+, producido en España. Aquí tengo una muestra, por ejemplo, a ver si no aquí me equivoco. Sí, esta por ejemplo. Esto de aquí es la marca del bote, ¿eh? Esto es una muestra de un bote de cristal y me pone aquí lo que es la marca, pero lo que tengo apuntado aquí abajo me pone en este caso que tiene un 0,3% de cenizas, un 10% de humedad, 6 milímetros de grosor y tiene un rendimiento de 5,25 kWh por kilogramo. En todos varía muy poco este dato. Los 5 son pellets certificados y nos pueden decir que tienen el mismo diámetro, 6 milímetros, un 10% de humedad, entre un 0,3 y un 0,5 de cenizas y un rendimiento de 5,25 kWh por kilo. En casi todas las marcas más o menos vamos por aquí. Pero aquí está la diferencia. Aquí está la diferencia, un pellet que no tiene casi diferencia de color, muy homogéneo, a un pellet que aún no se ha acabado de deshacer, que sigue todavía aquí en casi entero y que vemos que el color, aquí hay diferentes maderas o compuestos que no sabemos si son maderas o no. Este otro, esto también bastante desintegrado, inflado, absorbiendo agua en saturación y los colores bastante homogéneos. Este de aquí, pues este de aquí no podemos, este lo tenemos que tirar. Este pellet no absorbe, este pellet no se desintegra, este pellet de aquí tiene algún compuesto que hace que el pellet no se desintegre. Por más que absorba agua, no la absorbe, le pegamos y sigue el pellet igual. En cuanto a su composición, la textura se ve bastante más granulada, más grande y de diferente color. Y este otro totalmente apelmazado abajo, inflado y es como un serrín. Bien, si los vemos lo que es aquí arriba, no tenemos ningún tipo de sustancia oleosa de momento, no tenemos ningún tipo de residuo, grasiento ni oleoso. Pero bueno, estas son las pruebas que tenemos que ir haciendo con los pellets. Este vídeo estaba pedido por mucha gente que me hablaba siempre de la calidad de los pellets. José María, Carlos de Teruel, que me preguntaban sobre la calidad de los pellets y si podía hacer un vídeo con diferentes calidades y que no tenían ni idea de cómo hacerlo, pero al final, poco a poco, con el tiempo, pues se me ha ocurrido esta idea. Y qué mejor que en vivo hacer esto y entre todos poder ver las calidades y las diferencias y de cómo actúa un pellet respecto a otro. Pues nada, si os gustan estos vídeos
y la información bien correcta, ya sabéis, un like, suscribiros sobre todo al canal y darle a la campanita que está aquí abajo. Podéis estar informados de los últimos vídeos. Y si tenéis algún tipo de sugerencia o comentario, pues aquí abajo, por favor, hacemos un feedback y nos vamos comunicando para hacer más contenidos en el cual entre todos nos podemos ayudar. Es simplemente compartir y que la gente pueda observar que por más que sean certificados IA+, hay diferencia. Ojo, que no te metan el pellets, que no te lo metan. Un saludo y hasta el siguiente. Chao, chao amigos, chao.